Mi nombre es Edgar Montoya y en esta ocasión me acompaña Estefanía Cervantes. Estefanía es emprendedora digital, coach, modelo y fundadora de Ampuvalia, organización civil que ofrece un acompañamiento integral a las personas que han perdido alguna extremidad, además de ser autora del libro bestseller Actitud que trasciende. Estefanía es licenciada en Administración de Negocios Internacionales por la Ibero y estudiante de la maestría en Responsabilidad Social en la Anáhuac. Perdió una extremidad a los 18 años en un accidente mientras cursaba el segundo semestre de la carrera, donde afrontó uno de los momentos más difíciles de su vida, pero a la vez nos cuenta que se trató de un catalizador para todo lo que venía más adelante. Además, se convirtió en deportista de alto rendimiento. En septiembre de 2019 alcanzó la cima del volcán Cotopaxi en Ecuador, Quito. Fue galardonada por el Salón de la Fama México y la Cámara Nacional de la Mujer como una de las 100 hombres y mujeres más destacados de ese año. Quise invitarla para que nos contara cómo es posible que puedes transformar una situación negativa en un catalizador para no solo superarte a ti mismo, sino volverte un estandarte de superación y motivar a muchas personas más. Las puertas que te abre la empatía y cómo quitarnos la mentalidad de ahogarnos con un vaso de agua. No te cuento más y espero que encuentres inspiración y aprendizajes que puedas poner en práctica para tu vida y proyectos, como lo ha hecho Estefanía Cervantes. Referente a eso, te he escuchado y he escuchado tu historia pues en varias ocasiones. Normalmente en estas conversaciones no tocamos como tal la historia del inicio o el contexto de la persona porque pues muchas personas que te siguen pues ya la conocen. Pero en este caso me gustaría que la volviéramos a tocar porque creo que de tu historia se desprende una mentalidad muy increíble que tienes, que quiero que muchas personas más conozcan. Y hay como varios puntos que me gustaría profundizar. Entonces, ¿te late si empezamos por ahí? Claro que sí, Edgar, muy contenta de estar aquí en tu espacio, en tu podcast y adelante, comencemos. Perfecto, Estefanía. Entonces, quisiera que me cuentes un poco del contexto de qué hace Estefanía aquí el día de hoy. Claro que sí, pues bueno, hoy venimos a compartir la historia de una mujer que a los 18 años perdió una pierna en un accidente que desafortunadamente fue algo totalmente inesperado, cursando el segundo semestre de la universidad con muchas metas y planes hacia adelante. Sin embargo, pues esta nueva situación en mi vida no solo me afectó a mí, sino también a todas las personas que estaban a mi alrededor, a mi familia, y pues fue un proceso de sanación, de recuperación. Entonces, creo que estaría muy lindo que hoy a la audiencia le compartamos cómo ha sido este proceso para que también a las personas que nos escuchan que de pronto están pasando por alguna situación complicada, algún reto, desafío, sepan que detrás de cada reto o desafío hay un regalo, hay una oportunidad de aprender, de convertirte en una mejor versión, de crecer, de conocerte aún más. Así que, ¿te parece que platiquemos de eso? Perfecto. Me llama mucho la atención esta, pues, de hecho, eres muy, o sea, muy inspirador en el tema de la actitud. O sea, que comentas que es un factor clave para cualquier cosa que realices y quiero que me cuentes cómo te considerabas en tono de actitud a afrontar retos antes de esta situación. ¿Consideras que eso ya lo traías o lo fuiste trabajando en ese momento? Claro, mira, esa es una pregunta que me encanta y me trae un recuerdo muy especial que es el de mi abuelito, el papá de mi mamá. Él, cuando desde pequeña me decía que era la alegría de vivir, la alegría de la casa, y es que la verdad siempre me encontrabas feliz compartiendo y haciendo reír a mis abuelitos y dándoles alguna broma o alguna cosa divertida, alguna ocurrencia de niña, después de adolescente. Y bueno, además de eso, siempre me he considerado una mujer que le gusta probar cosas nuevas. Me decía también cuando estábamos en la escuela que no me quería perder de nada. Quería estar en la escolta, pero quería sacar buenas notas, pero quería participar en los bailables, pero quería ser maestra de ceremonias, en todo lo que se pudiera. Estefanía quería estar, quería participar, sumar, compartir. Y bueno, pues esas son dos cualidades que ya me caracterizaban, que ya las veían en mí también los demás.
Y bueno, creo que también fue parte importante de sacar eso a flote y de descubrirlo también, porque hay muchas cosas que en mí han sido también un proceso de descubrimiento. ¿Cómo te iba en la escuela? Pues mira, era de las niñas aplicadas, la verdad, siempre buenas notas. Tenía la oportunidad de que pues esas buenas notas también fueran premiadas y reconocidas en casa. Y por eso me gusta también platicar a las personas que es muy importante alentar a los niños, a los jóvenes, reconocer sus virtudes, impulsarlos, empoderarlos. Y eso es algo que yo tuve. Yo me acuerdo que para mí era un gozo el traer una buena nota a casa, porque ya sean mis papás o mis abuelitos, me reconocían, me felicitaban. Y, por ejemplo, tanto así que cuando iba en el kinder, me ponían una estrellita en la frente, de seguro te acordarás de eso, y mi abuelito cuando llegaba a su farmacia me regalaba un chocolate, un tinlarín, o me regalaba algún otro dulce. Entonces, pues desde ahí ya empezaba a descubrir lo que es la recompensa por esforzarte, por trabajar, simplemente por cumplir. Y eso es algo que me fomentó también mi mamá en casa, el hacer las tareas, pues era parte de mis prioridades, de mis responsabilidades. Entonces, la verdad, nunca se me hizo difícil cumplir con las tareas que era parte de las calificaciones o estudiar para un examen. Y esa era Estefanía. Ahorita que me estás ya comentando este tema, quería tocarlo más adelante, pero si quieres lo tocamos de una vez, ¿qué visión te dieron tus padres del mundo? Durante más pequeña, durante más joven, ¿cómo recuerdas que veías el mundo a través de ellos? Claro, y esa pregunta es fascinante porque pues yo recuerdo, por ejemplo, que ya desde la secundaria o la prepa me empezaba a ir en transporte a la escuela, me empezaba a ir sola. Entonces, es alguna confianza que me dio mi papá. Mi papá me enseñó a moverme en el transporte público. Si de pronto ellos no podían porque estaban trabajando, ayudarme o acompañarme o llevarme a la escuela, pues ya yo lo podía hacer por mí. Y también, pues yo tengo un hermano menor, nos llevamos casi 10 años, entonces también hubo una etapa en la que estuvimos muy cerca y nos regresábamos juntos a la escuela, compartíamos la comida y luego las tareas. Entonces, prácticamente de eso también, pues hubo esa responsabilidad de cumplir y de tomar ese rol también de cuidar y apoyar en la casa, de cierta manera, y esa parte de ser independiente también, o sea, el descubrir las cosas, el no tener miedo, el aventurarme, y pues eso es simplemente estar abierta a las cosas nuevas. Algo que me da mucha intención y creo que muchas veces, muchas personas sobre todo es un tema muy tabú, el hecho de sufrir pues una amputación, el hecho de que tal vez no te haya pasado un accidente o hayas pasado por alguna situación. Creo que al menos en México, y yo te digo, lo digo porque lo recuerdo mucho de pequeño, que es un tema como que muchas veces no se gusta como ni hablar, como que a los niños no se les dice, ¿no? Como es como si esa persona ya no fuera persona. O sea, creo que antes se tenía mucho esa mentalidad, creo que ahorita ya existe una apertura mayor, tal vez no la que quisiéramos en nuestro país, pero creo que va aumentando. Ahorita, porque he notado que tú muchas veces cuentas como sin pena esta situación que te pasó. ¿Siempre fue así? ¿O cuándo fue el momento en que dijiste, y quiero que me cuentes cómo viviste como esa montaña rusa, pero cuándo fue en el momento en que dijiste, ya, o sea, creo que es una frase muy trillada, pero ahorita con la situación que tengo y con lo que tengo, creo que voy a seguir para adelante? Claro, y eso me encanta compartirlo porque sabes que no fue fácil. También, pues yo tenía 18 años y para mí el único acercamiento que tenía con la discapacidad era de uno de mis tíos, hermano de mi mamá. Él de muy joven tuvo un accidente automovilístico y quedó en silla de ruedas. Sacó adelante a sus dos hijos, a su familia, mis primos con carreras universitarias y con familias. Entonces, esa era la imagen que yo tenía de la discapacidad, de una persona valiente, independiente,
atrevida y con ganas de conquistar más, independientemente de su condición física. Y de ahí, pues también la empatía con mis abuelitos que ya eran mayores, ahora no, ya no viven, desafortunadamente, pero conviví con ellos muchísimo tiempo, era mi segunda casa. Entonces, el ser paciente, el tolerar todas estas cosas de hacer las cosas con mayor lentitud, con menor, a lo mejor con menor atención, y entonces tú estás ahí para apoyar. Entonces, estas dos cosas son importantes para comentarte lo que me dices. Yo tenía 18 años y sí me acuerdo que en un principio pues sí había cierta pena de cómo me van a ver los demás, cómo va a ser salir a la calle en una silla de ruedas. Y mi primer impacto grande fue regresar a la universidad. Yo me acuerdo que yo regresé, tuve el accidente en marzo del 2011 y en agosto regresé a la universidad. Yo ya no quería esperar otro semestre a estar caminando con la prótesis, sino quise hacerlo porque también sabía que era parte de regresar a mi nueva vida y de mantener mi mente ocupada en lo importante. Y entonces, pues sí recuerdo mucho ese primer día de clases. Yo llegando a la universidad, me llevó mi papá en una silla de ruedas. Recuerdo que en esa clase, en esa primera clase, el profesor dijo que todos pasaran al frente a presentarse y a decir su nombre y de qué carrera y de qué semestre y todo eso. Seguramente te acordarás. Y yo recuerdo que pues sola me puse, o sea, llegué y me puse hasta el frente, obviamente porque la silla no pasaba entre los pasillos. Entonces simplemente volteé mi silla de ruedas cuando fue mi turno y me presenté ante ellos. Entonces eso fue un shock y una experiencia que me hizo darme cuenta que en realidad yo no había pasado nada en el sentido de que seguía siendo yo, o sea, seguía siendo Estefanía, con esa inteligencia, con esas ganas, con esos sueños, con esa capacidad de lograr las cosas. Y ahora pues en una silla de ruedas estuve varias semanas así hasta que tuve mi prótesis y entonces también el proceso de la prótesis fue aprender a caminar como cuando éramos bebés y empezábamos a levantarnos y de pronto dábamos 3 pasos y nos caíamos y así, o sea, te tenían que dar la mano. Prácticamente así fue el adaptarte a una prótesis, usar una andadera, unas muletas, un bastón, hasta que un día de pronto dices, ya, yo puedo hacerlo. Y en un principio también, yo creo que el primer año, en las prótesis puedes poner una cubierta, una funda cosmética para aparentar que tiene digamos, la forma de la otra extremidad, de la otra pierna. Entonces te pones jeans y tú dirás, bueno, pues ya se ven uniformes, no se ve el palito de la prótesis porque por lo general, pues es un tubo, mi amputación es arriba de rodilla, entonces, pues sí es más visible. Yo recuerdo que todavía en ese entonces y con mi familia, pues estaba este tema de que se ponga la funda cosmética, que se vea lo menos posible que usa una prótesis. Hasta que mi protesista, que es una persona que viaja muchísimo, que se capacita constantemente, que pues conoce de otros casos de amputaciones en el mundo, sobre todo en países desarrollados, me decía, tranquila, mira, pues se acabo de regresar de Alemania y las chicas están con su minifalda y se les ve su prótesis completa o andan en shorts o en bikini en la playa, entonces no tiene nada de malo. Entonces, prácticamente, Edgar, eso fue para mí como darme cuenta que sí, que no tenía que esconder ni aparentar que no sucedía nada en mí, porque al contrario, se volvió una herramienta para mejorar mi movilidad y eso me hizo valorarlo mucho, me hizo amar mi prótesis en el sentido de que me permitía pues caminar a mis clases, regresar a hacer deporte, poderme sostener de pie, que era algo que pues por mucho tiempo estuve sin poderlo hacer, muchos meses. Y bueno, poniéndome a pensar en el caso, por ejemplo, de mi tío, que nunca más pudo volver a ponerse de pie, su vida fue en una silla de ruedas después de ese accidente, yo sí lo podía hacer, yo sí podía caminar con una prótesis y eso para mí era pues un regalo. Entonces, ya la prótesis, que la gente la viera, era hacer parte del conocimiento de lo que es la vida de una persona con amputación. Obviamente ya ahorita con Ampuvalia, pues
te has dedicado a un enfoque preciso y un enfoque pues ya más especializado en esta área, pero ahorita, tal vez no de manera implícita, pero me describiste el momento en el que dices, o sea, no tengo que estar ocultando esto, o sea, no es algo, o sea, ¿por qué? ¿Sabes? Y, y quiero que me des, ¿tú por qué crees que en México existe ese tabú? O sea, ese tabú como de aceptar que las cosas son como son. No sé si me doy a entender. Es que es, o sea, te digo, Sí, es un tema que tal vez te estoy hablando desde la ignorancia, pero es como lo que se ve, ¿no? totalmente, Edgar. Y es un tema de cultura. Todavía yo me encuentro por la calle, de pronto estoy sentada en algún lugar público y está algún papá con su hijo y le dice el papá al hijo, no veas, o le tapa la vista o le voltea al hijo Exacto. como si ver la prótesis fuera algo malo. Entonces, es parte de nosotros también ayudar a educar a la población y de pronto en vez de que el papá lo voltee, decirle, hola, ¿cómo estás? Soy Estefanía, esta es mi prótesis, con esta prótesis camino. Como lo he hecho yo con mis sobrinos que son pequeñitos, pues ellos ya conocen que tienen una tía, alguien de la familia que es biónico y entonces pues de pronto hasta verlo del lado del humor ayuda bastante a suavizar el tema, que como dices, pudiera ser hablarlo desde una manera delicada o será bueno que comente esto, será bueno que le pregunte, será bueno que diga acerca de esto, pero es un tema que, o sea, desde nosotros como usuarios de prótesis, como personas con amputación, podemos ayudar a educar a la población mediante esto que te digo, o sea, evitar que en vez de que le volteen la cara al niño, pues acercarte y platicar con él. O las películas, las pasarelas de moda que hoy existen, los videos en TikTok, los reels, ya son una forma en la que hoy podemos hacer más visible cómo vive una persona con amputación y eso se va pues simplemente normalizando. Decir que es una forma más de vivir, que sin una extremidad puede ser reemplazada por la tecnología y creo que de esa manera vamos construyendo una sociedad más educada, más empática, más abierta, porque en sí la diversidad es un regalo. El que seas alto, güero, moreno, como sea, pues simplemente es parte de lo de tu físico, de este vehículo que te permite experimentar la vida, pero va más allá, o sea, en realidad el estuche, el cuerpo, pues es solamente una parte de lo que eres tú, no lo es todo. Entonces, entender eso tiene pues una profundidad mayor. Esto que me comentas de niño, volteate o así, me recuerda tanto a estas que por eso es muy importante a veces conocer la historia, ¿no? Para no cometer errores del pasado de cuando estaba, digo, todavía existe, ¿no? Pero cuando antes estaba a un nivel muy alto el racismo, que no podías ver a personas de otra raza. O sea, me parece muy tonto que sigamos como en ese tema, ¿no? Igual con la educación sexual, igual con muchos temas, como que siempre era de, hijo, tápate los ojos y como que hay que decir que eso no existe y que Claro, luego te en lo vez topes, de ¿no? decir que esto es parte de la normalidad, eso es parte de la vida. Y en esos casos, pues ahí en nuestro país, como tú lo sabes, yo creo que fue a partir de los 90 cuando empezaron a surgir estas fundaciones grandes que sin mencionar nombres, pues han ayudado a las personas con discapacidad intelectual, física, de diferentes, auditiva, visual. Entonces, digamos que también la ayuda o el apoyo de estas organizaciones civiles, de estas fundaciones, el que salgan en los medios masivos, en la televisión, en el radio, ayuda a visibilizar y a dejar de ocultar a tu hijo con discapacidad y más bien ayudarlo a vivir una vida plena y feliz, porque pues seguramente te acordarás que antes se podía pensar que tener un hijo con discapacidad, pues hasta en el ámbito religioso podía ser como algo en pecado, ¿no? Como una injusticia para la familia porque ha obrado mal, De entonces hecho eso es a era, lo que le toca. Dios te castigó y tantas ideas Exacto. que, ¿sabes? O sea, que Sí, sí, muchas veces sí, nada que ver. nada que ver. Entonces, por eso te digo que estas fundaciones, hacerlo visible en los medios masivos, ayuda a, de alguna manera, a hacer visible que es una forma de vida y que la gente le permita a los hijos salir de casa y explorar, ir más allá. Hay algo que a mí me encanta, yo
en la universidad en la que estudié hay un programa de inclusión para jóvenes con discapacidad intelectual, donde justamente los entrenan, los capacitan para poder ser independientes, para vivir, saber pagar una cuenta en Starbucks, para poder hacer, comprar un vuelo, poder limpiar sus zapatos, poder ponerse la chamarra, poder llamar un Uber, o sea, ese tipo de cosas que de pronto a lo mejor son tan sencillas para cualquier persona, pero una persona con discapacidad intelectual que lo sepa hacer, pues eso ya estás haciendo una diferencia, ya estás ayudando a que esa persona sea parte de un núcleo social. Exacto. Y algo que también me sorprende mucho respecto a ese tema es, creo que es muy reciente que en México se empezó a admitir que existe el, ¿cómo se le llama? El, El término discapacidad, pues no, imagínate, si hasta en el censo, algo muy interesante, si quieres, mientras te regresa la idea, les cuento esto, porque me parece algo bien interesante. Son 20 millones de personas con discapacidad en nuestro país, pero el censo de población y vivienda del INEGI no registra en realidad los tipos de discapacidad y aún más, por ejemplo, el tener una amputación. Entonces, creo que eso son cosas que, como dices, se van como de pronto haciendo más visibles, como mejorando o viendo que sí hay más personas, hay más diversidad y hay que incluirlas, y hay que contabilizarlas, y hay que ayudarles, y hay que proveer servicios de calidad para que puedan tener una mejor calidad de vida, una mejor salud, una mejor integración al empleo. ¿Cómo ves? Entonces, sí es muy interesante. sí, y ahorita ya me retomó la idea, el déficit de atención. O sea, que antes como que no existía, que es como a menor nivel, pero, o sea, muchas veces como de, no pones atención o no te puedes concentrar o no te va bien. Y muchas veces se creía que es porque, pues literal no quería y apenas se ha dado cuenta que de verdad es o sea, es un fenómeno que se puede tratar, se puede mejorar. O sea, es una situación que tiene, que se puede trabajar y que hay que aceptar. Claro, sí, así es como dices, acercándote con el especialista, pues puedes entrenarte, puedes aprender algunas técnicas para mejorarlo. Entonces, pues así como todo, las prótesis son la herramienta en la rehabilitación, son una herramienta para mejorar la movilidad. Entonces, todo tiene su forma, su solución. Ahorita antes de pasar a este tema de las prótesis, me quedé con una duda de la historia que me contaste anteriormente. Ya me comentaste cuando decides como ya dejar de estar aparentando como la forma de mostrarte tal cual eres con tu prótesis en ese momento, pero antes, cuando regresas a la escuela en silla de ruedas, que dices, no, no me espero, porque pudiste haber dicho, me espero un semestre, me espero un año, o sea, con calma, no hay como prisa. Muchas veces, y esto es algo que yo me he ido dando cuenta ahorita en el transcurso, muchas veces nos quejamos por cosas tontas, cosas sin sentido. Te quejas de que "Ay, me va a dar pena este nuevo corte de cabello, que me pusieron brackets, o te lo juro que muchas veces no valoramos, yo me incluyo muchas veces por cosas muy tontas. ¿Existe un antes y un después? ¿O qué momento dijiste ya voy? O sea, ya, o sea, me vale y voy a ir a seguir a afrontar la vida. Claro, pues como te cuento, mi protecista me ayudó mucho, pero también hubo un evento muy especial en mi vida que yo tenía unos vecinos usuarios de silla de ruedas, siguen siendo vecinos en casa de mis papás, pero resulta que ella era atleta paralímpica, era de estas corredoras de pista con sus sillas de ruedas así largas, no sé si alguna vez las has visto, la gente que nos está escuchando. Y entonces ellos pues como pareja con discapacidad, me ayudaron, fueron como mis padrinos de la nueva vida, yo así les decía, y así les digo, y me invitaron a presenciar unos Juegos Nacionales sobre silla de ruedas, que es un evento donde compiten las diferentes disciplinas, básquetbol, natación, silla de ruedas, lanzamiento de bala, jabalina. Entonces, de esa manera, ese evento, conocer otras personas con discapacidad, abrió mi mundo, cambió mi perspectiva, porque pues era la oportunidad de conocer que había otras personas que aún con su condición física estaban batiendo récords, sonriendo, felices, cumpliendo sus metas y ya proponiéndose
batir ese récord de esa competencia para pasar a unos panamericanos, para competir en unos paralímpicos. Entonces, ya simplemente el estar con personas que estaban mucho más avanzadas que yo fue para mí un vamos, hay mucho por hacer. Esta es mi nueva vida y vamos adelante. Ahora, creo que este es un tema que también existe mucha desinformación en el hecho de que, pues muchas veces te topas en videos de Facebook, en videos de TikTok, que ya existe un gran avance tecnológico en el tema de prótesis, que de hecho muchas veces me he topado con inventores, no sé si conozcas a un ingeniero que se llama Hugh Gear, que ha inventado como prótesis que cada vez más tecnológicas, más avanzadas, pero cuéntame qué tan real son estos avances en la tecnología y qué tan aplicables son en realidad, sobre todo en México. Claro, esa es una pregunta muy interesante y mira, pues si vamos un poquito a la historia, la fabricación de las prótesis se empezó a dar de una manera más industrial a raíz de la Segunda Guerra Mundial, donde había muchos veteranos de guerra y entonces dijeron, vamos a habilitarlos, tenemos que darle herramientas para que sigan activos. Entonces de ahí ha venido, hay dos corporaciones a nivel global que son las líderes, Ottobock y Osur, y estas compañías se han dedicado a invertir un porcentaje muy importante de cada venta de productos a seguir haciendo investigación. Entonces, Hawker es uno de los más grandes investigadores a nivel global que justamente en el MIT pues hace toda esta investigación de cómo puedes hacer que las prótesis, que los componentes sean mucho más similares al funcionamiento de una rodilla humana, de un tobillo humano, cómo puedes hacer que a través también de las descargas eléctricas del cuerpo puedas mandar estas señales para que tú puedas movilizar o articular un brazo, mover los dedos. Entonces, en realidad sí hay ya un avance muy interesante en cuestión de tecnología, pero te quiero mencionar que en los países en desarrollo, el 80% de las personas con amputación en el mundo son de países en desarrollo y menos del 5% de toda esa población son las que tienen acceso a una prótesis. Y esto es un tema, pues, principalmente de conocimiento, educación, pero también, pues, la falta de recursos. La inversión de una prótesis de pronto le puede llegar a una persona, una familia que a lo mejor no tenía previsto un ahorro para alguna eventualidad y entonces pues hay que desembolsar 25, 50,000, 60,000 pesos, 2,000, 3,000, $5,000 para las personas que nos están escuchando en otros países o más, hasta 10,000, $20,000 por una prótesis. Entonces, pensar en esto, o sea, hay tecnología que es a prueba de agua, que es para escalar montañas, que es para hacer muchísimas cosas, que está por arriba de los $100,000, arriba de 2 millones de pesos. Entonces, de pronto pensar en esto es como invertir en tu coche. Pero por otro lado, ese es también un debate que compartimos entre las personas con amputación y los profesionales de la salud, que no debiera ser un lujo para una persona con amputación. Tener una prótesis debería ser parte de sus servicios de salud porque es la herramienta que le permite seguir siendo productivo, poderse mover más rápido y de mejor calidad. Entonces, simplemente es pues todavía un trabajo por hacer, que nos toca seguir educando, que nos toca seguir haciendo colaboraciones para que la tecnología sea más accesible para las personas con amputación de los países en desarrollo y bueno, pues también que las personas tengan la oportunidad no solamente de utilizar una prótesis para caminar, sino también, como te mencionaba y de acuerdo a tu pregunta, hay prótesis, hay tecnología, hay pies que te sirven para correr, los has visto seguro en los Juegos Paralímpicos. Entonces, pues de que hay muchas cosas que el mercado tiene para ofrecer, lo que se requiere, y también hay una demanda importante, pero lo que se requiere es la accesibilidad o los medios para que las personas puedan adquirirlo a una mejor condición transaccional, no sé, por pagos o pensándolo como el seguro de un coche, por ejemplo. Y es gracias
a este pensamiento que empieza Ampuvalia primero como grupo en la universidad y luego ya decides llevarlo a un aspecto profesional o dónde nace esa idea exactamente? Sí, Edgar, pues tienes toda la razón. Fue así como empezó primero como voluntariado, como proyecto estudiantil, irnos dando cuenta de cómo estaba en realidad la comunidad amputada, cómo están las oportunidades, los servicios de atención integral que requiere una persona con amputación. Darme cuenta de todo eso y también tener la oportunidad de presenciar en Estados Unidos un par de veces algunos eventos para personas con amputación, ver cómo vivían, cómo tenían acceso a las prótesis, pues despertó en mí ese interés de no ser solamente un espectador, porque para mí es como haber llegado a un nicho que tiene un sinfín de oportunidades y de acciones por servir y ayudar y proponer y actuar, por supuesto. Entonces, pues Ampuvalia es una primera, bueno, para mí una misión de vida, pero también una forma de poder servir a otros y ayudar a hacer mejor el acceso a la tecnología, a la educación, a la comunidad también entre pares, para que nos mantengamos unidos y para que tengamos cada vez pues esa voz que nos permita hacer los cambios que se requieren a nivel nacional, a nivel local, a nivel global también, por supuesto. Antes de, pues de que empezaras con este tema de poder escribir libros, de dedicarte un poco más al tema del emprendimiento, que ahorita vamos a hablar de eso, eh, te escuché, pero no escuché como más a fondo esa parte de que después de la universidad estuviste como un poco envuelta en el mundo corporativo. Cuéntame esa experiencia, ¿cómo fue? Claro que sí. Pues una experiencia muy padre. Fíjate que empezó desde la universidad. Yo trabajé como becaria y la jefa que tuve en esa época era, bueno, tenía su propia fundación aquí en México. Ella con esta fundación se dedicaba a ayudar a los niños para que tuvieran herramientas y habilidades blandas en el proceso educativo. Entonces también ella me inspiró muchísimo al conocerla, al conocer su historia y al ser fundadora de una institución, de una organización civil que pues ayuda de esa manera. Para mí fue como tener esa mentora y esa guía correcta para dar ese paso. Y bueno, pues también, además, pues simplemente la oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir creciendo. Y ya una vez que me gradué en la universidad, también pues empecé mi vida laboral en una corporación multinacional, una experiencia muy padre, el conocer el mundo corporativo, aprender también de grandes líderes, de grandes jefes y descubrir también esas otras habilidades que viven en mí, que las podía pues poner en práctica. Eso es lo padre. Cuéntame de la vez que más orgullosa te sentiste en esta empresa o en la anterior. Ah, es una pregunta excelente. Mira, en esta empresa yo tuve la oportunidad de trabajar para un proyecto que empezó siendo un proyecto piloto, pero se convirtió ya después en una unidad de negocio. Y la compañía estaba dedicada a la venta de lácteos desde su fundación hace más de 50 años, 60 años, pero resulta que innovaron con una nueva unidad que era la venta de una nueva categoría, de unos nuevos productos también refrigerados. Y bueno, pues era como ser pionero, bueno, ayudar a impulsar el negocio en el mercado, apalancados de todas las ventajas competitivas que ya la compañía tenía. Entonces, pues poder participar en un proyecto de esta magnitud, éramos poquitos en el equipo, pero poder ser parte de este lanzamiento, de la consolidación de este modelo de negocio que primero estaba todo terciarizado, o sea, comprábamos a un distribuidor ajeno a la compañía, pero después se volvió tan rentable que la compañía instaló su propia fábrica en el estado de Hidalgo. Entonces, ver cómo creció este proyecto que inició, te digo, como algo piloto y se convirtió en una unidad de negocio importante para la compañía, pues fue una satisfacción muy grande poder llegar a las cadenas de minoristas o bueno, las tienditas de la esquina con estos productos a nivel nacional fue algo que la verdad me dio muchísima, muchísima satisfacción. Y
¿Dónde estabas la vez que dijiste, voy a ir a Ecuador y voy a escalar montañas de más de 5.900 metros? ¿Cómo nace esa idea y cómo fue? Claro. Fíjate que en uno de los eventos que te cuento que tuve la oportunidad de participar en Estados Unidos, estos eventos que son como para 1,000 personas y son únicamente para personas con amputación, donde van las marcas a presentar su tecnología, donde hay conferencias y eventos. También había unos stands de algunas organizaciones. Resulta en una de esas que estaba ROMP, Range of Motion Project, que es una fundación en Estados Unidos que inició hace más de 15 años y después abrió sus puertas para Ecuador y Guatemala para ayudar a las personas a tener tecnología protésica. Y entonces ellos me contaban en esa plática corta que tenían unas experiencias en las montañas. Se reunía un grupo de amputados y no amputados para ascender los volcanes en Ecuador. Y entonces se me quedó muy grabado. Después seguí la organización, estuve en contacto con la procuradora de fondos y en el año 2018, finales, me mandan una convocatoria. Estefanía, ¿te gustaría participar con nosotros en una escalada con causa? Ya nos conocimos, ya conoces lo que haces, sabemos que tú tienes Ampubali en México y nos encantaría que te sumes. Y entonces así fue, en 2019 ya estaba como parte del equipo. Fue un año de preparación física, de acondicionamiento de mi cuerpo para poder hacer ese viaje en Ecuador en septiembre del año 2019. Fueron 10 días de excursión a las montañas, a 3 volcanes en Ecuador: Rumiñahui, Rucupichincha y finalmente Cotopaxi. Y pues también la oportunidad de convivir con otras personas con amputación, la mayoría de ellos veteranos de guerra, atletas paralímpicos, montañistas profesionales. Y bueno, pues yo de aventura en esa experiencia que para mí es una de las mejores de mi vida. ¿Qué dijiste cuando estabas en la cima? Es que siempre que tenemos un logro como que nos repetimos cosas o tenemos como un lema. En tu caso, ¿qué era? Claro, mira, era una satisfacción muy grande después de caminar más de 10 horas. La verdad, sí, pues era una felicidad muy grande porque ya, la verdad, yo fui la última en llegar a la cima. Si ves un video, la gente que nos escucha se llama In Her Shoes en YouTube, donde cuenta la historia de los 3 ascensos. Yo, la verdad, pues te digo, fui la última en llegar. Entonces, cuando yo iba subiendo, ya me aproximaba a la cima, ya todos venían de bajada, ya venían de regreso porque ya empezaba a amanecer y bueno, se empieza a descongelar, entonces ya es peligroso para pues esperar más tiempo. Entonces la persona y los guías que teníamos nos dijeron, ya tenemos que descender. Entonces pues yo dije hasta la cima, con el guía que tenía, que lo adoro, que es una persona extraordinaria, con experiencia de miles de millas subidas y recorridas, pude hacer ese ascenso y esa cima. Y bueno, pues una satisfacción muy grande, un abrazo muy grande y ya simplemente disfrutar como 2 minutos y tener que descender por lo mismo que te digo, que ya empezaba a amanecer y teníamos que descender por precaución nuestra. Y a la mitad, ¿qué pensabas? Porque creo que siempre que hacemos algo, ya sea que vayamos al gimnasio, estemos en una carrera, como que en la mitad empiezan esos pensamientos autodestructivos. En tu caso, que si decías, ¿qué hago Claro, aquí? sí, por Voy. supuesto, pues es que ya después de tanto caminar y además a esa temperatura tan fría, con sueño, empecé mi caminata como a las 9:30 de la noche del día anterior y entonces era caminar toda la noche hasta despertar, bueno, nada de despertar, más bien hasta que fuera, eran como las 6, 7 de la mañana. En realidad no recuerdo muy bien, pero pues sí hubo momentos en los que ya, o sea, me sentaba y le decía a mi guía Paul, oye Paul, dame agua, dame una barrita. Entonces comía, pero sentía que me empezaba a quedar dormida y decía, no, ya me voy a parar y seguíamos. Yo creo que repetí el abecedario muchísimas veces de atrás para adelante y de adelante para atrás, porque era una forma de entretener a mi mente y de no rendirme, no dejarme ganar, porque sí hubo como un par de personas que de plano ya no pudieron seguir, estaban cansadas, estaban agotadas, y de pronto eso, pues también verlos es como, bueno, ¿regreso o sigo?
Y como a la mitad, pues ya estás como, ya mejor llego, mejor sigo. Y como también el guía tenía walkie-talkies, mi guía Paul estaba en contacto con los demás, entonces pues de pronto decían, ya estamos próximos a que llegue el primer equipo. Y así, entonces todas esas emociones y esas, escuchar que la gente iba llegando a la cima, que era parte de nuestro grupo con el que estábamos compartiendo este sueño, pues era lo que me animaba y lo que me decía, sigue un paso a la vez, un paso a la vez. Y eso fue lo que nos permitió conquistar ese sueño. ¿Por qué se tiene que escalar de noche? O sea, ¿es como regla siempre? ¿O esa era su estrategia? Bueno, mira, esto sí no es una respuesta que tenga, pero pues es la indicación que nos dieron los guías y esa fue la forma en la que subimos. Ok. Voy a cambiar de tema, algo que quiero tocar y es, posiblemente no sepas, pero, bueno, primero, has dicho como de manera ahorita implícita cómo se te han presentado estas oportunidades, el tema de ir a Ecuador y como te digo, posiblemente no sepas, pero creo que hace tiempo ya, antes de escuchar tu entrevista con el ex Dalí, creo que ya te había conocido porque fíjate que yo soy seguidor de Raúl Rojas. De hecho, apenas justamente lo invité a un evento aquí en mi escuela, en la universidad, para que nos compartiera un poco. Y yo recuerdo que bueno, no tanto, escuchaba un podcast que tenía, ¿no? Que se llamaba Mentes con Valor. Luego, pues ya ahorita que me preparé para la entrevista, como que conecté los puntos y dije, wow, o sea, Estefanía es la misma persona. Y de ahí me he dado cuenta que siempre has estado rodeado con personas, no con personas top, pero con personas que están haciendo cosas increíbles y quiero que me digas tú cómo has hecho para crear relaciones poderosas, cómo has hecho para que te estén abriendo las puertas. Claro, gracias por hacerme ese comentario y me recuerda que, bueno, Raúl es una persona maravillosa de la quien he aprendido muchísimo, es un líder espectacular con muchas ideas, con muchísima creatividad y muchísimo empuje y pues él también me ha ayudado mucho en este camino. Yo creo que el tema de las relaciones es como un activo que tenemos, así como podemos tener un activo, una casa, como podemos tener un activo, nuestra marca personal, un coche, lo que tú quieras. Las relaciones también son nuestro activo más importante. De hecho, hay una pregunta que me encanta que te la voy a hacer. Dice la frase que, ¿qué preferirías? ¿Que te regalaran $1 millón o 1 millón de amigos fieles? Pues fíjate que si, si no estuviera tan estudiado sobre el tema de que me gusta mucho de las relaciones, pues yo creo que escogería el dinero, pero pues tengo también una frase que dice, ¿qué prefieres, tener un yate o tener un amigo que tenga un yate, ¿no? O sea, creo que, Excelente. o sea, es un ejemplo tonto, ¿no? Pero creo que muchas veces te das dando cuenta que muchas veces el mejor no es el mejor el que más sabe, sino el que tiene a a los amigos increíbles o a las personas correctas al lado apoyándote y que sean mejores que tú. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, para resumirte, la frase dice que es mejor preferir 1 millón de amigos fieles porque si a cada persona le puedes pedir $1 cada mes durante un año, pues ya tienes 12 millones de dólares y empezabas con la posibilidad de 1 millón. Esto pensándolo en términos financieros, pero pensándolo en términos de tu calidad de vida, el acceso a las oportunidades, muchas veces te la dan las personas. Entonces, el saberte relacionar con el cajero de la empresa o con el barrendero de la empresa o con el CEO es algo que he aprendido mucho de mi papá. Él me ha enseñado eso, a relacionarme con todo tipo de personas y a ser yo y a compartir y a servir y a dar, que eso es parte de mis valores, de mis principios. Entonces, para mí las personas pues son un regalo, es parte de mi activo principal, por eso pues el estar rodeada de personas que te sumen, que te aporten valor, que te compartan o que pueda servir y ayudar también, es parte de tu riqueza humana. Por eso en eso lo resumo. ¿Cómo conoces a Raúl Rojas y cómo inician este proyecto juntos? Me llama mucho la atención. Claro, pues mira, fui yo la que lo vi tan exitoso y tan activo con sus entrevistas que le dije, Raúl,
¿qué pasaría o qué tengo que hacer para que me entrevistes, para que pueda tener la oportunidad de que la gente me conozca a través de tu plataforma? Yo le escribí por Instagram, literal, tengo ahí el mensaje hace año y medio, yo creo, y después de que él, o sea, ya tiene, ya lo has visto, muchísimos lives, más de 100, yo creo que ya va por los 200, donde entrevista a celebridades y a personas con su agencia. Entonces, pues él me entrevista y de ahí empezamos una relación de amistad y empezar a compartir proyectos, ideas y formas de sumar. Al final, el principio es dar, servir, compartir para después pedir, pero primero hay que dar. Y eso es algo que compartí con él y bueno, lo admiro muchísimo y sé que es una persona que también tiene mucha influencia y sigue también, lo siguen mucho por su carisma, por su buen humor. Y esa es la historia, ¿cómo ves, Edgar? ¿Y qué consejos prácticos darías para, o sea, muchas veces personas quieren conversar con alguien y pues ahorita ya no es tan difícil, ¿sabes? O sea, digo, tiene dificultad, pero antes, antes era imposible. Ahorita en cualquier red social tienes la opción de mandar un mensaje y se junta la suerte, te puede responder un comment. Y pues muchas veces, por ejemplo, no queremos tener una entrevista con Raúl o hacerle que hagamos un proyecto. ¿Qué consejos darías tú para alguien que quiere armar a alguien con una persona que admira? Claro, pues así como lo dijiste, ser lanzados, ser osados, el escribirle a la persona y decirle, wow, te admiro, me encanta lo que compartes, me encantaría sumar contigo. Y bueno, ahora has visto, por ejemplo, Clubhouse, donde también puedes hacer conexión con personas que son afines a tus temas. Raúl es súper activo en Clubhouse, entonces conocer y ser parte de todas estas nuevas redes de networking. Por ejemplo, hay grupos en Facebook donde yo también estoy. Tengo yo creo que años en esos, 2, 3 años en esos grupos y es la forma en la que he podido conocer mujeres y personas de otras ciudades y países e ir sumando a través de eventos virtuales, de comunicación online y es la forma en la que hoy también se pueden crear relaciones poderosas a través de las plataformas, de los grupos de Facebook, de las aplicaciones, estar abierto y ser valiente y compartir, porque tú no sabes que a lo mejor esa es la idea que la otra persona estaba buscando o eres la persona que de pronto puede también crecer o sumar a la vida de los demás siendo atrevidos, atreviéndose a decir, hola, ¿cómo estás? Me encanta lo que haces, vamos a sumar. Perfecto, Estefanía. Otra gran faceta aparte de este tema del emprendimiento es pues el tema de la escritura, ¿no? A mí me llama mucho la atención y bueno, ya lo has contado muchas veces, cómo nace esta idea de quiero relatar mis ideas, quiero plasmarlas en un libro y ahorita justamente nos encontramos en un momento donde estás a punto de lanzar pues un proyecto nuevo. Cuéntanos un poco acerca de eso. Claro que sí, mira, te puedo compartir, Edgar, que cuando yo estaba en el hospital, recibí varios regalos, entre ellos libros. Yo recuerdo haber leído en esa época el libro del Hombre en busca de sentido de Víctor Frank y Vive sin límites de Nick, el australiano que vino al mundo sin brazos ni piernas. Es un orador a nivel internacional, papá y una persona espectacular. Entonces, darme cuenta del poder que tienen los libros para sanar heridas, para ayudar a las personas, es una oportunidad que todos tenemos para compartir nuestra historia. En realidad, todos tenemos una historia que contar, no importa si es la historia de tu abuela, cómo te cocinaba, o si es la historia de cómo superaste el déficit de atención, como lo mencionábamos anteriormente, o si es la historia de cómo te atreviste a crear tu podcast, o si es la historia de cómo superaste el miedo a meterte al mar y aprendiste a nadar. Todas esas cosas son información valiosa que parte de nuestra vida, de nuestra experiencia, y si nos atrevemos a plasmarla en ideas, pues estamos compartiendo con los demás este principio de servir, dar, compartir para después pedir. Entonces, el libro para mí es la oportunidad para contarle esa historia a esa niña de 18 años, para darle esperanza, darle inspiración. Y yo sé que como ella, muchas personas todos los días se enfrentan a esta difícil situación de perder una extremidad, de no saber qué hacer, de no saber cuál es el proceso que sigue, quién me va a ayudar, cómo voy a seguir haciendo una vida. Entonces, ese libro es esa historia que le cuento a las personas para que tengan esperanza, para que puedan seguir adelante
Y el proyecto que viene, estoy sumamente feliz de compartirlo aquí en tu espacio, porque es un libro justamente de 33 mujeres. Ahora ya no solo es mi historia, nos hemos reunido 33 mujeres de 11 países diferentes de América y Europa. Tenemos mujeres que hablan español, inglés y portugués, y cada una de ellas a través de un formato de entrevista nos cuenta su historia. Cada una de ellas a través de sus fotografías y sus frases te van a compartir su historia de superación personal, te van a compartir cómo lograron aprender a vivir sin un brazo o sin sus brazos, sin una pierna o sin sus piernas, y cómo han logrado a partir de eso crear una vida extraordinaria. Tenemos casos en el libro que han perdido la extremidad por enfermedades, por cáncer, que han perdido su extremidad por accidentes de auto, accidentes de moto, accidentes laborales, que han perdido su extremidad por intentos de suicidio o incluso intentos de homicidio. Entonces, son muchas historias en las que tú como lector te vas a ver reflejado, y si de pronto a lo mejor no tienes una amputación o a nadie cerca que lo vive, pero sí estás en ese momento de tu vida donde quieres ese impulso, ese empuje de inspiración, de ir a un siguiente nivel, el libro es esa herramienta que le vamos a compartir al mundo y que hoy tengo la oportunidad de compartirlo aquí en tu espacio, estimado Edgar. El libro es Mujeres Dreams Boss, Mujeres Amputadas. Mujeres Dreams Boss porque es una colaboración con una o colección de libros de una autora en Estados Unidos que se llama Beth Casaponza, y entonces nos unimos Ampuvalia y Mujeres Dreams Boss para hacer este libro con causa. Todas las ventas de este libro, a partir de su preventa, que ya estamos en esa fase, van a ayudarnos a seguir cumpliendo nuestra misión en Ampuvalia de ayudar a otros amputados. Que obviamente va a ser un super éxito. O sea, ahorita me quedé sorprendido de, o sea, que me cuentas una vez más esta relación, esta alianza que haces. Porque una pregunta que quería decirte es, con tu primer libro, ¿dónde estabas cuando te enteraste que era un bestseller? Mira, fue muy emocionante porque yo me entrené con un mentor aquí en la Ciudad de México para poder escribir mi libro de una manera más rápida y con este sistema bueno, pues ya está aprobado en más de 200, 300 autores. Entonces, pues ya al momento de lanzarlo, yo tenía el acompañamiento de una agencia que se dedica a los lanzamientos, a toda esta parte de la publicación en Amazon. Entonces, gracias a toda la gente que me sigue y que compró este libro, pudimos alcanzar este rango de bestseller en las primeras horas del día uno de ventas. Entonces, pues eso me llenó de satisfacción. En su categoría era uno de los libros más vendidos. Entonces, pues simplemente mucha gratitud. Yo estaba, ya me acuerdo, en mi casa con mi mamá y bueno, le di esa noticia y fue algo que nos encantó escuchar y bueno, seguir también compartiéndolo, promoviéndolo, porque como te digo, para mí es la herramienta que le va a ayudar a las personas para superar cualquier reto, cualquier desafío que tengan en su vida. Y cuando estuviste con este mentor, o tú sola, o entre los dos, o sea, ¿tenías esa visión de tirarle a que se iba a supervender? O era como de, o sea, así se venda uno, cumplí lo que quería. ¿O si ibas con esa tirada? Claro, sí, desde que lo escribí yo supe que ese libro pues iba a tocar muchas vidas. Y bueno, a través de la metodología que tiene el mentor para poder hacer la publicación, somos una comunidad de escritores de más de 300 personas que hemos pasado por el mismo entrenamiento. Entonces también en la comunidad nos ayudamos, nos apoyamos en compartir. Y bueno, también la comunidad que he ido creando, la gente que me sigue, que me escucha, mi familia, mis amigos, toda la gente que conozco, pues también de pronto en esos momentos son donde te apoyan, te dan ese impulso y te ayudan a lograr que sea un libro mejor vendido. Estefanía, voy a pasar a la parte final, que son unas preguntas concretas. Puedes responder igual que como te lo había mencionado antes, lo que quieras. Y no hay como, o sea, no es 100 mexicanos dijeron, o sea, puedes tomarte tu tiempo, ¿va? Adelante, con gusto. ¿Cuál es tu compra de 2,000 pesos o menos
¿Qué ha impactado positivamente en tu vida en los últimos 6 meses? Libros. ¿Sí? Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Serie, película o libro? No que recomiendes, sino que de verdad disfrutes. Que disfrute. El alquimista. ¿No tienes película o serie? Em, no, yo creo que películas me gusta Matrix y series, de momento no. ¿Qué es algo que nunca quisiste ser? Por ejemplo, doctor, abogado, en tu caso, ¿qué fue? Veterinaria. ¿Le tienes miedo a la sangre o a los animales? Me gustan los animales, pero no me veía haciendo eso. Tenía una profesora en la universidad que, no, en la secundaria más bien, que nos daba biología y era veterinaria. La verdad no me gustaba, no era afín conmigo. Ujú. ¿Prefieres ser un pez grande en un estanque pequeño o un pez pequeño en un estanque grande? Un pez pequeño en un estanque grande. Mi ¿Cómo? respuesta es así porque una vez escuché a un mentor que dijo, si en la sala en la que estás sentado y conviviendo eres la persona que más sabe y la persona que más gana, estás en el lugar equivocado. Muévete en círculos donde te sientas incómodo, donde la gente sepa más que tú, gane más que tú, piense más que tú, sea mejor que tú, porque de esa manera te vas a salir de tu zona incómoda. Yo me la sabía como de, si en el grupo de amigos eres el que más sabe, el que siempre tienes la razón, estás en el lugar inadecuado. Correcto, así es. Bueno, creo que esta pregunta es un poco cliché, pero tal vez quieras hacer otro libro más adelante, pero si escribiera un libro autobiográfico de tu vida, ¿qué título le pondrías? Le pondría libro actitud ganadora ahora. ¿Cómo un error o un error aparente te prepara para el éxito? ¿Tienes algún fracaso favorito? Sí, fracasos favoritos, muchos en la hora de emprender. Muchas veces la falta de conocimiento, planificación o también el saber el proceso, pues te lleva a cometer errores, caídas, tropiezos, a perder dinero. Y entonces esos son los momentos donde más tienes que recordar que no eres esos errores y que puedes ayudarte de un mentor, de un guía para que puedas salir adelante con éxito de ese evento. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado? El peor consejo, gasta todo lo que ganas y más. Ok. Ahorita respecto a este tema, te escuché en una entrevista que odias casi literalmente o que no te gusta el tema legal de los emprendimientos. Cuéntame, ¿te pasó algún fenómeno que dijeras, esto me pasó porque no puse atención en este tema o que, por qué no te gusta? Más bien, yo creo que como te dije que he tenido una mentora desde que inicié Ampuvalia para poder llevar toda la parte legal. Entonces, esos detalles de llevar todo por escrito me ha orientado pues a buscar esa asesoría porque en realidad no es algo que me encante hacer, pero que sé que es importante, sobre todo porque nosotros, bueno, en Ampuvalia trabajamos con temas de datos sensibles de personas que tienen alguna situación familiar, que para los estudios económicos, todo ese tipo de cosas que son importantes y que pues de plano prefiero asesorarme antes de cometer un error porque puede poner en juego la marca, la organización y todo eso. ¿Cómo lidias con la incertidumbre de trabajar tanto y al final estar a la espera de no ganar nada? Siempre ganas, siempre aprendes, nunca pierdes. Entonces, yo creo que lidiar con el hecho de saber que lo estás haciendo y que estás dando lo mejor de ti y que se va el resultado. Dice una frase que me encanta, que si yo estoy, funciona. ¿Crees que es posible vivir una vida normal sin decir jamás una mentira? No, de pronto las mentiras pueden ser parte
de alguna situación que tengas que solucionar. Cuando te sientes abrumada, desconcentrada o has perdido el enfoque temporalmente, ¿qué haces? ¿Cómo recargas pilas? Haciendo ejercicio o meditando. ¿Cuál es el talento más inservible que tienes? El más inservible es una pregunta muy interesante. Yo creo que amo todos mis talentos. No te sé decir uno que sea inservible. ¿Contra qué es tu lucha mental? Algo que tu cerebro quiere hacer, pero tú sabes que es malo para ti. Que dices, no. ¿Qué será? La lucha mental de la lucha mental ¿qué será? ¿Qué será de comer? De a lo mejor de comer algún alimento en especial. No se me viene ahorita algo a la mente, pero me encanta el pan. ¿Industria o sector que crees que está muriendo? Yo creo que el sector de, ¿qué será? De la educación tradicional, de la educación del profesor solo habla y los estudiantes escuchan y hacen todo lo que el profesor diga. ¿Qué materia recuerdas en la secundaria o primaria que dijeras, Lit, ¿por qué nos están enseñando esto? Te cuento, yo la verdad sigo ahorita sin entender por qué nos dieron una materia que se llamaba, que se llamaba filosofía. No sé, tenía un término raro, pero o sea, Filosofía y letras. de que literal no tenía nada que ver con, o sea, obviamente hay personas que se quieren dedicar a eso de manera profesional, ¿no? Pero es algo como deberían de enseñar impuestos, algo así, ¿no? Claro, yo creo que sí, esas materias donde nos enseñaban la etimología, la historia de las letras y toda esa parte como, y aprender a hablar, o sea, a escribir griego, por ejemplo, Ya se sé. me hace algo inservible en la actualidad. A mí, de hecho, todavía recuerdo que en la primaria me tocó que te enseñan a escribir con cursiva. O sea, es como de, o sea, ¿qué onda con esto? Totalmente, sí. ¿Cuál es tu sueño o pesadilla recurrente? Bueno, yo creo que como no lograr lo que quiero, como esa sería una pesadilla, algo que no me gustaría, porque tengo sueños grandes, entonces, pues es como una obsesión que se vuelve lograrlo. En los últimos 5 años, ¿a qué has aprendido a decirle no? A la carne, ¿Te estás haciendo vegetariana? me estoy haciendo vegetariana. Wow. Me comentas más adelante cómo va ese proceso, porque a mí me llama mucho la atención el dejar algo, pues que has vivido durante toda tu vida, ¿no? Claro, sí. ¿Cuál es la mejor decisión financiera de tu vida? Invertir en entrenamientos y en cursos con mentores. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es aquello que aún no has hecho y tienes muchas ganas de hacer? ¿Qué te detiene? Un triatlón. Me tiene que, antes de empezar la pandemia estaba entrenando y bueno, pues es algo que quiero hacer, un triatlón en otro país. ¿Sí? ¿Hábito inusual o cosa absurda que ames que la gente no sabe de ti que si supiera se sorprendería? Am, yo creo que el hábito de dormirme muy tarde, de dormirme por ahí de la 1:30 de la mañana, ¿Cuántas horas duermes al día? entre 5 y 6 horas.
Ok, pero, o sea, ¿ya te acostumbraste? ¿Ya con eso como que descansas? Ya me acostumbré. Ok. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste súper motivada o súper orgullosa, ya sea en tu trabajo, en lo personal o en tu emprendimiento? ¿Y qué sucedió? Ahora con el lanzamiento de este libro y de las mujeres que tenemos, que son 33, no fue sencillo. La verdad es que yo no las conocía todas, fue una búsqueda por Instagram y también por redes sociales y de contactos. Oye, ¿conoces a una persona que quiera ser parte de un libro? Y ese proceso llevó varios meses y de pronto mi meta era en 33, pero de pronto iba en 20, 22, 23. Una decía que no, regresábamos y así nos íbamos hasta que de pronto ya lo logramos, cerramos el número y con las mujeres que están son realmente maravillosas. Ahora, voy a pasar a la última pregunta, Estefanía, y es, bueno, antes que nada, de verdad, muchas gracias, valoro mucho el tiempo que estuviste aquí presente, creo que me encantó sobre todo porque toqué varios puntos que me había quedado como con mucha perspicacia, entonces, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, y voy a darle lectura que es, si se escribiera, si se tuviera que describir sobre ti, una descripción, sin usar tu nombre o tu profesión o tus logros o tus libros, ¿cómo te describirías a ti misma? Actitud que trasciende.